Todos bienvenidos, Dios les bendiga. Es de mucha alegría verles en este momento. Quiero contarles algo fabuloso, y es que en este instante en Acacías se está celebrando el 4º aniversario de la iglesia. 4 años de iglesia. Nosotros celebraremos también cumpleaños el próximo domingo. ¿Cuántos años cumplimos? 7 años. 7 años aquí en la iglesia. Entonces tenemos pensado muchas cosas. Ese día usted vístase para la ocasión. ¿De qué venimos? De fiesta, de cumpleaños. Usted véngase pensando en fiesta. Piense en torta. No vamos a dar torta, pero piense en torta. Piense en happy birthday. Piense en regalos. Piense en sorpresas. Piense en música. Piense en celebración. Eso vamos a hacer el próximo domingo. Tenemos grandes ideas y va a ser diferente. Va a ser un poquito diferente. No es el servicio normal, es diferente, por supuesto. Hoy hablaremos de nuestra cuarta enseñanza del libro de los jueces. Hablaremos de otro juez y de las circunstancias del pueblo. Hoy hablaremos un poquito sobre la gravedad de retroceder, de volver atrás, de alejarnos de Dios. Y para ello vamos a hablar de Jefté, un juez que tuvo un origen, un comienzo bien complejo, pero que sirvió a Dios en calidad de juez. Capítulo 10, versículos 6 al 8. Capítulo 10, versículos 6 al 8. La Biblia dice, aquí está en la proyección: pero los israelitas, ¿qué hicieron? Volvieron. ¿Ha escuchado estos días esa frase? La hemos repetido todos estos domingos. ¿Qué hacían los israelitas? Volvían otra vez a su pecado. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron, guarde esa frase, esa palabra, abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. ¿Y qué venía después del pecado del pueblo de Israel? ¿Qué venía? La esclavitud. ¿Se acuerda que venía el problema con los enemigos? Pues mira el versículo 8. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. ¿Y por cuánto tiempo más? 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. El título de esta predicación es Un sufrimiento innecesario. Y este sufrimiento, a la luz de lo que vamos a estudiar hoy, tiene que ver con cómo sufrimos por causa de nuestro pecado, porque todo pecado trae consecuencias. Pero ¿cuánto sufrimos cuando decidimos retornar a nuestra antigua manera de vivir? Yo no sé si aquí alguno de ustedes ha tenido la triste, dolorosa, penosa experiencia de echar para atrás durante un tiempo después de haber conocido de Dios. Yo no lo sé. Sé de algunos. Por ejemplo, cuando les preguntas a esas personas ¿y cómo fue el tema?, te cuentan con alguna vergüenza, con algún dolor, esa temporada en que se alejaron de Dios. Pero no hay ninguno con el que yo no haya hablado de ese tema que no le diga en su conversación a uno y me regresé, me eché para atrás, me desvié y pagué las consecuencias de ese extravío. Es decir, si pecar te trae consecuencias, retroceder en tu fe, olvidar a Dios, alejarte de Dios, sí que traerá momentos difíciles, momentos amargos. Si usted hoy se siente amenazado, se siente presionado, usted dice, uy, hoy como que me no vuelva atrás, pues esa es la intención. Que usted hoy se vaya, que hoy nos vayamos de aquí con mucha más
convicción, certeza, decisión de no querer volver atrás. De no querer volver atrás. Estos días hemos hablado un poquito de eso y hoy es la ocasión para ello. Es que cuando te alejas de Dios, cuando rechazas, renuncias a tu fe, cuando dices me cansé, ya no vuelvo a la iglesia, ya voy a ver qué pasa con mi vida, ¿de qué me sirve ser cristiano? Porque son una de las frases de algunas personas. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve caminar con Dios? Entonces comienzan un sinnúmero de acontecimientos, como las fichas de dominó van cayendo una con otra, y venimos a pagar esos errores que se cometen. Y de eso vamos a hablar hoy. Y queda uno, entre otras cosas, a merced de esta vida, a merced de las circunstancias, a merced de este cruel, que es perverso, que causa, que hace que una persona que se aleja de Dios, al quedar expuesto, ahora viva un sinnúmero de cosas que generalmente, aunque traiga placeres momentáneos, vendrá acompañado de dolor y de consecuencias. Mire, hay una situación que se presentó hace un tiempo por allá en el mar y encontramos el video y se lo quiero mostrar, dura 2 minuticos, de lo que le pasa a una persona cuando queda a la deriva, cuando no tiene protección, cuando no tiene acompañamiento. Por favor, Manuel. Esta historia es de no creerse. En Grecia, la tripulación de un ferry logró rescatar a una pequeñita que flotaba a la deriva en medio del océano. Increíblemente, la menor se encontraba prácticamente ilesa. Estaba agarrada a su flotador, que era uno de estos cisnes, uno de estos flamingos, o un unicornio, pero de verdad, una cosa increíble, de no creerse que salvó la vida. Una increíble historia ocurrió en el pueblo griego de Antirri. Una pequeña de solo 4 años de edad fue rescatada en medio del mar Mediterráneo a bordo de un inflable en forma de unicornio. La pequeña jugaba en la orilla de la playa, pero una brisa repentina la llevó mar adentro. Tras ello, sus padres pidieron ayuda a autoridades portuarias. Un ferry que navegaba en la zona encontró a la niña a la deriva en estado de shock. La niña estaba atónita, estaba aterrorizada y por eso se había agarrado con tanta fuerza a su columpio inflable. Cuando el unicornio inflable hizo contacto con el ferry, 3 miembros de la tripulación levantaron a la menor. Después la llevaron a la costa donde la esperaban sus padres. Cuando volvió a bajar la rampa del ferry aquí en Antirrio, vino la madre de la niña y se la llevó en presencia de los guardacostas. Este asombroso caso no es el primero de este tipo que se produce en la zona. No se alejen demasiado de la costa, al menos aquí, y no se confíen de sus habilidades, porque el mar tiene más poder que ustedes. Con información de Alejandro. Tiene que ser angustiante para un papá, para una mamá, y la niña se la llevó el mar. Y con 4 añitos completamente a la deriva, a merced de todo lo que pudiera pasar. Permítame decirle que eso es lo que le pasa a una persona cuando se aleja de Dios. Puede pasar cualquier cosa en medio de tu distanciamiento con el Señor. La idea central de esta enseñanza, ahí está en su material y está aquí en la proyección. Dios espera de nosotros fidelidad y honra. Eso espera Dios de nosotros. Este pueblo, el pueblo de Israel, estaba viviendo nuevamente las consecuencias de haberse apartado de Dios. Por eso el primer punto, escriba por favor, alejarnos de Dios siempre. Subraye esa palabra siempre, por favor. Siempre, siempre, siempre trae consecuencias. No existe alguien que diga, me alejé de Dios y no pasó nada. Ahora, si hay alguien que dice no ha pasado nada, no quiere decir que no vaya a pasar, pero siempre habrán consecuencias de alejarnos de Dios. Este pueblo vivió nuevamente la circunstancia de cansarse de estar bien. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que la buena vida cansa. La buena vida cansa. Oiga, qué fácil es estar cómodos, estar bien en un proceso de avance, de crecimiento, de madurez, de fortaleza,
pero buscarnos algún problema. El que no tiene problemas se los inventa. El que no está atravesando una situación difícil, como que la busca. Ahora, hay problemas que son causados por las circunstancias de la vida. Hay problemas que son causadas por la confrontación que tenemos frecuentemente con el enemigo y todo lo que el diablo quiere hacer para lastimar. Hay problemas que son causados porque Dios los permite para el cumplimiento de sus propósitos, nuestro crecimiento, nuestra fortaleza. Pero también hay situaciones que se dan propias de la intensidad con la que se puede vivir el pecado y no hay una intención a cambio de alejarnos y de guardarnos para Dios, sino como que ahí está esa inclinación a buscar lo malo. Por eso, letra A, escriba, se repite el ciclo. Se repite el ciclo. Leamos un poquito. Ya leímos versículos 6 y 7, pero hoy quiero leer nuevamente el versículo 8, Manuel, por favor. El 8. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas. ¿Quiénes? Los filisteos, que estaban ahora controlando al pueblo de Israel. Ellos los oprimieron durante un año y por 18 años oprimieron a los que estaban al otro lado del Jordán. Ahora mira el versículo 9. El 9 dice: los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Repitamos el ciclo, por favor, muéstrame la gráfica que vimos la semana pasada. Miren esto. ¿Cómo está en la parte superior? En la parte superior, ¿cómo está el pueblo de Israel? Entra en pecado. Esa es la circunstancia del pueblo de Israel. Entra en pecado. Luego de que entra en pecado, entonces Dios dice: ok, como están pecando, yo permito que venga la opresión. ¿Quiénes los oprimían? Los enemigos, ejércitos enemigos. Viene la consecuencia del pecado. Y cuando viene la opresión, cuando viene la consecuencia del pecado, entonces el pueblo, ¿qué hace? Se arrepiente, porque sí que somos buenos para buscar a Dios cuando las cosas se aprietan. Oiga, ¿qué tal que nosotros tuviéramos la misma intensidad para buscar a Dios permanentemente como cuando las cosas se ponen apretadas? Yo creo que nuestra vida espiritual sería una situación creciente, permanente. Pero no, nuestras oraciones cuando las cosas están bien tienden a ser oraciones lánguidas, sencillas. Cuando la despensa está llena, ¿cómo oras por la comida? Por el alimento. Bueno, para los que oran por el alimento. ¿Cómo oran por el alimento uno cuando la despensa está llena? La nevera está, que no cierra la puerta. Cuando donde guardas los huevos está lleno de huevos. Cuando donde guardas la verdura está llena de verduras. ¿Cómo ora uno? Señor, gracias por lo que nos diste. Ora por la comida, dice el niño. Señor, gracias, de memoria la repite, es cierto. Pero cuando llevas 2 o 3 días sin huevos donde van los huevos, sin verdura donde va la verdura, y aparece algo para el almuerzo, ¿cómo ora uno? Señor, rompe las vestiduras, y dice: gracias por lo que. ¿Por qué? Porque la oración nace de aquí. Cuando estás sano, tu oración es pero cuando estás bien enfermo o enferma, ¿cómo es la oración? Es muy diferente. Esta gente, cuando se arrepentía de corazón, tanto así que el corazón de Dios se movía. Era tan fuerte su quebranto, su dolor, su angustia, que Dios se identificaba con el dolor de ellos. Lo voy a leer ahorita. Dios se identificaba con el dolor de ellos. Entonces, después del arrepentimiento, levantaba a Dios a un juez y venía el tiempo de la liberación. Dios liberaba al pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Un tiempo de paz. ¿Cuánto duraba ese tiempo de paz? Unos años. ¿Y el pueblo qué hacía? Volvía a pecar. Ese es el círculo vicioso del libro de los jueces. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada. Nos pasa. Qué frecuente inclinación que tenemos a buscar el pecado. Qué débiles podemos ser ante algunas circunstancias. Qué fácilmente sucumbimos ante algunas presiones externas sobre todo. Qué fácilmente nos dejamos enredar en cosas por alguna razón equivocada y después terminamos pagando las
con consecuencias. Es que alejarse de Dios, si usted nota el versículo 8, 7 y 8 dice que ellos, el 6 dice, abandonaron a Dios, se alejaron de Dios. Alejarse de Dios implica tomar distancia. Alejarse de Dios es romper comunión. Cuando usted se aleja de alguien por alguna razón, ¿qué pasa con esa persona? Deja de escribirle, deja de llamarla, deja de verse con esa persona. Entonces, si abandonas a Dios, ¿qué pasa con Dios? Dejas de hablar con Él, dejas de leer de Él, dejas, por ejemplo, de ir a la iglesia, dejas de interesarte por las cosas espirituales. Eso ocurre con el que se aleja de Dios. Sin embargo, letra B, en el fondo sabemos que necesitamos a Dios. La persona que se ha alejado de Dios, que se fue, que retrocedió, que dio marcha atrás, no más, me salgo de este camino cristiano, me regreso a mi antigua manera de vivir, o para el que siempre ha sido cristiano y ahora sale a conocer el mundo, entonces, ¿qué pasa con él? En el fondo sabe que necesita a Dios. Esta gente estaba alejada del Señor, sinceramente alejada, habían abandonado completamente al Señor. Pero en el versículo 10 dice: entonces los israelitas clamaron al Señor. Por más alejados que estaban de Dios, ¿qué hacían? Clamaban al Señor. Por más lejos que estuvieran de Dios. Oiga, ¿a usted le ha pasado, ha escuchado a alguien que no es cristiano, que no es creyente, pidiéndole a Dios? Es gente que tienen conciencia de Dios, ¿no? Que de pronto han escuchado de Dios, que heredaron una fe por la religión tradicional, o por papá, por mamá, o porque es que mis abuelitos eran cristianos, entonces me enseñaron a orar. Y hoy llevan una vida desordenada completamente y entran en una crisis y se hacen unas oraciones, hermano, cual cristiano en su mejor época. ¿Por qué? Porque hay conciencia de que necesitamos al Señor. Esta gente estaba muy mal. ¿En qué posición estaban? Eran esclavos, porque el que peca, esclavo se vuelve del pecado. Y esta gente era esclava de los amonitas, de los filisteos, y venían las consecuencias de su maldad. Y dice el versículo 10: hemos pecado contra ti. Aquí hay confesión. Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales, a otros dioses, dioses falsos. Yo he escuchado 2 veces, pero en especial recuerdo una, de una persona que, siendo creyente, se alejó de Dios, entró en una situación, un estilo de vida muy inmoral, muy pecaminoso, y retornó a la iglesia. Y en esos días que retornaba, oraba diciendo: yo quiero que me ayuden porque estoy muy mal y porque he pecado mucho contra Dios. Está la conciencia. Qué importante eso, qué bueno eso, qué oportuno eso, porque algunos ni siquiera ya quieren orar o arrepentirse. Pero cuando tienen la posibilidad del arrepentimiento, pues hay una oportunidad. ¿Qué pasa cuando te arrepientes? Según el ciclo que vimos, ¿qué pasa cuando te arrepientes? Dios provee un libertador, una respuesta. Y si hay una respuesta de Dios, vendrá un tiempo de paz que implicaría para nosotros la posibilidad del perdón, de la reconciliación con Dios. Fabuloso, qué bonito, qué misericordioso puede ser nuestro Dios con nosotros, a pesar de nuestra vida tan pecaminosa, tan apartada, tan alejada de Dios. Letra C, por favor escriba: son evidentes la ira y el dolor que siente Dios. Y yo aquí quisiera detenerme algunos minutos para leer lo que dice la Biblia en ese texto sobre cómo asume Dios que un día alguien retroceda en su fe. Porque hablamos mucho de lo que te va a pasar a ti o a mí si volvemos para atrás, ¿cierto? Si echamos para atrás. Hablamos mucho de las consecuencias, vamos a mencionar ahorita algunas de ellas. Hablamos mucho de la gravedad de echar para atrás, pero nos descuidamos un poco en decir qué siente Dios. Los que son papás aquí, mamás aquí, hemos entendido muy bien el dolor que produce la rebeldía de un hijo, de una hija, ¿cierto? O sea,
nos da duro que nuestro muchacho, la hija, si es con hijas, aparezcan en rebeldía. Eso para uno de padre, para una madre es deshonroso, produce tristeza. Proverbios dice produce vergüenza la rebeldía del hijo, nos da dolor. ¿Qué siente Dios cuando nosotros somos rebeldes? ¿Qué experimenta Dios cuando tú decides y dices no más, me abandono el camino de Dios, me alejo de Dios? Pero vamos a leer algunos versículos para entenderlo mejor. Versículos 11 al 16. Y el Señor respondió a los israelitas, o sea, el pueblo se arrepiente porque está en esclavitud y habla con Dios. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Pare. Dios ya había librado al pueblo de Israel de los filisteos y de los amonitas. ¿Y aquí quiénes los están esclavizando? Otra vez los filisteos y los amonitas. Es decir, ya Dios había puesto en orden esas cosas, pero su pecado los hizo volver a ser esclavos de los mismos enemigos de antes. Eso es cuando el creyente, habiendo ya dejado algunas cosas, se ha apartado de su pecado, se cansa y vuelve a buscar las mismas cosas, y otra vez esas cosas lo esclavizan. Hace unos días lo dijimos aquí. Eso es como cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, extrañaba lo de Egipto. Ay, ¿quién nos diera a comer carne como comíamos carne en Egipto? ¿Quién nos diera puerros, cebollas, ajos como comíamos en Egipto? ¿Quién nos dio la posibilidad de tomar agua como tomábamos en Egipto? ¿Lo recuerda? Que eso lo dijimos aquí ya. Pero hay esa inclinación a recordar con nostalgia los aparentes beneficios que tenían antes. Ahora, eso es lo que le ocurre al creyente cuando extraña con dolor, con nostalgia, aquellas cosas que por fin pudo vencer y sin embargo insiste en retornar a ellas, aunque tristemente eso lo pueda volver a esclavizar. Versículo 12. Cuando los sidonios, los amalecitas, los amonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses. Por tanto, aquí viene la consecuencia, no los libraré más. Y aquí el escritor pone una frase que yo escuché de mi mamá, que escuché de mi papá. Y ahora que soy papá, yo se la digo a mis hijos para vengarme de ellos. Y estoy seguro que aquí más de uno se lo ha dicho a sus hijos o se lo ha escuchado a sus papás. ¿Qué dice? Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Entonces cuando llegan los muchachos se la pasan con sus amigos, ¿cierto? Y llegan a casa enfermos. Mamá, estoy enfermo. Vaya donde sus amigos a que ellos lo den de comer, a que ellos lo atiendan. Vaya donde juega, vaya donde toma, vaya donde come, ¿cierto? Esa es una frase como muy obligada de parte nuestra, como para intentar expresar que nos duele, que cuando están bien, están allá, y cuando tienen necesidad de algo, corren para la casa, ¿cierto? ¿No le ha pasado? A mí me está pasando con los míos, porque yo se lo hice a mi mamá, entonces ahí me la están cobrando. ¿De qué hablo con esto? De que Dios está diciendo: yo los libro, yo los ayudo, yo los libero, y ustedes van y buscan otra vez estar esclavos y adoran a esos dioses. Pues vayan, busquen a esos dioses a ver cómo ellos les ayudan a ustedes a solucionar el problema. Versículo 15. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado. Y aquí hay una frase de esas que uno dice sin pensar: haz con nosotros como bien te parezca. ¿Quiere un consejo gratis aquí? No le diga eso a Dios. Ahora, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es muy tierno con nosotros. Pero cuando uno le dice así a Dios es porque ya está completamente angustiado, desesperado. Así sería la esclavitud en la que estaban, que le dijeron: Señor, venga, usted háganos lo que quiera, pero quítenos ese problema de encima. ¿Cierto? Difícil llegar hasta ese extremo. Haga como bien le parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y qué dice? Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron ¿a quién?
al Señor. Y miren esta frase que tiene que mover nuestro corazón en esta mañana. Y Él, ¿quién es Él? Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. ¿Qué ve usted en este párrafo? ¿Qué sintió Dios? Primero, ¿qué sintió? Primero, ¿qué sintió? Rabia, ira. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de él y llegaron: Señor, perdónanos. No, Señor, vaya, busquen a sus dioses, vaya, busquen a esos que están con los que me traicionaron. Y el pueblo: Señor, ayúdanos, ten misericordia. Y entonces mueven el corazón de Dios. Y ahora, ¿qué siente Dios? Compasión. Siente amor por ellos. Le dolió ver el sufrimiento de ellos. ¿Sabes qué siente Dios cuando alguien se aleja de Él? Siente ira, siente rabia, siente molestia, porque lo están traicionando, porque le están fallando. Pero afortunadamente también siente compasión. ¿Por qué cree que Dios siente compasión cuando alguien se aleja de Él? Porque Dios sabe qué le va a pasar. Papá y mamá, el muchacho sale rebelde. ¿Y qué dice papá y mamá? Déjelo que vaya y sufra. Él no sabe lo que le va a pasar. Y nuestros chicos adolescentes que están allá encerrados y que debieron oír esto, muy pronto se los diré, tranquilos. Allá, ellos dicen, no, somos súper capaces. Salud, fuerza, vigor. Ellos se sienten invencibles, todopoderosos, capaces de lo que sea. Pero uno que ya ha tenido algunos años adelante de recorrido no saben lo que les espera por su rebeldía. ¿Y por qué sabemos? Porque nos pasó a nosotros, ¿o no? Porque ya pasamos por ahí. A algunos nos fue, bueno, más o menos. Otros salimos bien golpeados de esa rebeldía, de esos errores. Entonces Dios está diciendo aquí que me produce angustia verlos como están de mal. Letra D: sin Dios vamos a la deriva. Sin Dios vamos a la deriva. Imagínate una niña de 4 años agarrada de ese unicornio. Agarrada de ese unicornio. ¿Cómo encontraron a la niña? ¿Qué dice la historia? ¿Cómo la encontraron? En estado de shock. Conmocionada, al rayo de sol. Mira para adelante, ¿qué ve? Mar, agua. Hacia atrás ya solo ve agua, porque así de bajitica el agua no va a ver la playa. Ya difícilmente ve la playa. Perdida. La niña fácilmente se pudo haber soltado, ¿cierto? Del susto, alguna cosa. Después de estar mucho tiempo agarrada, se le duermen los bracitos, se entume. Si el agua está fría, yo no sé cómo será el agua de ese Mediterráneo en ese momento. Se cae, se hunde, se ahoga. Y los papás angustiados, ya no escucha a nadie que está gritando. ¿Y qué esperanza tiene? No, pues en este mundo, en este océano, ¿qué me queda? Pues seguir aquí hasta que me muera. Con 4 añitos, una persona con algo más de edad tendría conciencia de decir: me regreso nadando, voy a gritar, me voy a quedar quieto hasta que me encuentren, esperemos a ver qué pasa, algo. Pero una niña de 4 años, eso es un cristiano en este mundo sin Dios. Y ahí vienen unas frases que son completamente basura. ¿Las quiere oír? Ahí donde aparece alguien que dice, por ejemplo: deje que su hijo conozca el mundo para que coja experiencia, para que después no le hagan goles, para que después no le engañen. Su hijo necesita tener experiencias. Oiga, papá, una mujer que le diga a usted que su hijo necesita tener experiencias para coger fortaleza para enfrentar este mundo, sáquelo de la lista de sus amigos, hermano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A usted le falta mundo. Cuando usted le digan: a usted le falta mundo, conteste: gloria a Dios por eso, me alegra que me falte mundo. La Biblia dice eso: bienaventurados los que son ingenuos hacia la maldad, hacia lo malo. Que está el chiste de doble sentido, que usted no lo entendió. Yo no lo entendí. No sufra por eso, alégrese que su mente no está perversa. Preocúpese cuando todo lo que digan usted lo entienda. Ahí sí preocúpese. Preocúpese cuando su boca esté inclinada a repetir lo malo que escucha. Preocúpese ahí por eso. O sea, escuchamos a un hombre diciéndonos: yo dejo que mi hijo vaya a fiestas, vaya a esto, vaya a aquello, porque él tiene que entender cómo es la vida para que después pueda ser un buen cristiano. Eso no es cierto.
Mi esposa, recuerdo muy bien lo que le dijo. Le dijo: ¿usted le entregaría un cuchillo, esos grandes, de esos de carne, a un niño de 2 años? No, porque no lo sabe manejar. Ok, entonces ¿por qué cree que un niño de 14, 15, 16 años puede manejar una fiesta? ¿De dónde asume eso? Eso no es cierto. Ya tengo un poco de muchachos allá adentro encerrados, 30 y pico de pelados en este momento, que si me escuchan, yo sé que se molestan conmigo. No tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque soy enemigo de que estemos permitiéndoles a nuestros adolescentes ir a cuantos 15 años los inviten, a cuantas fiestas los inviten. Soy enemigo de eso. Enemigo de eso. Y allá ellos mismos lo saben, que desde aquí, desde el púlpito, no promovemos ese tipo de cosas, porque ahí comienza para muchos su perversión. Ahí donde algunos tendrán su primera experiencia homosexual, su primera experiencia con el cigarrillo, su primera experiencia con la marihuana, su primera experiencia con la pornografía, su primera experiencia con enamoramientos a temprana edad, ahí en ese tipo de reuniones. Ah, no, pastor, está tan anticuado, pastor, eso ya pasa por las redes sociales, donde sea. Pero ese cuento de que hay que darles experiencias para que puedan después tomar decisiones, eso no es cierto. Eso es una perversión con respecto a la verdad del evangelio. Entonces, ¿dónde van a aprender, pastor? En su casa con usted, señor. En su casa con usted, señora. Sus niñas, sus hijas, de la persona que tienen que oír la perversión de este mundo, cómo trabajan algunos hombres, cómo actúan, cuáles las formas, cómo son los engaños, cuáles mentiras, es del papá. Ni siquiera del pastor, es del papá. Que se siente con ellas y les diga: pasa esto y esto y esto. Los hombres somos así, así y así. Y que la niña escuche, y que la niña del papá. Ningún ser humano define elementos emocionales, relacionales, sentimentales en la niña como el papá, como el varón. Nadie más lo define como él. Ah, que el papá no está, que se fue, que la abandonó. Ok, hay que suplirlo como sea. Dios te proveerá, mujer, cómo crear a tu hija. Pero si está el hogar, es el varón el que tiene que intervenir en los sentimientos de la niña. La niña llega y le dice: papá, es que hay un niño. Hable con su mamá. Yo no me meto en eso, que estoy en lo otro. Error. Porque es usted, señor, el que tiene que manejar, ayudar, dirigir todo ese proceso en la niña. La mamá interviene, la mamá ayuda, la mamá da ejemplo, la mamá aconseja. Claro que sí, por supuesto. Yo no estoy quitándole el lugar a la mamá en su rol. Pero el varón tiene que intervenir en eso. Y en el varón interviene, por supuesto, la mujer. El hombre también tiene un papel decisivo. Es como por temporadas. Pero mire, hay un rol tan importante en el hombre de la casa, en el tema de crianza de sus hijos. Pero no es correcto eso de que de que el niño tiene que tener experiencias con este mundo para ver cómo después se enfrenta a la vida. No es cierto. Es la gravedad del pecado. Segunda de Pedro 2, 20, 22 habla justamente de ello, de no volver atrás. Sin Dios estamos a la deriva. Miren lo que dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mire la relación, ya habiendo sido liberados de la esclavitud de los amonitas y de los filisteos. Aquí dice: hemos sido liberados de las contaminaciones del mundo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Oiga, si esto no nos produce escalofrío, entonces ¿qué? Se lo voy a parafrasear. Sin Dios, nuestra vida es de completa perversión, inmoralidad, pecado. Conocemos a Dios y somos liberados de esa manera de vivir. Pero si volvemos atrás, ¿cuál viene a ser nuestro estado? Peor que en el que estábamos antes. Y aquel 21 es todo un misterio, bonito, pero misterio. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y no falta el que dirá: mejor no me hubieran mostrado el evangelio. El que dice eso es porque no ha entendido en qué es lo que ha creído,
qué es lo que está pasando con Dios. 22. A esa gente que vuelve atrás, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Por bonito que sea su perrito, por divino que sea su perrita, les encanta comerse lo que vomitan. Eso es parte de su naturaleza. Y después nos dejamos lamer la cara, ¿no? Porque nos encanta que nos la cara. Perro que respete se come vómito. Oiga, señor, señora, eso es comparado en la Biblia con el que vuelve atrás, el que se aleja de Dios. Y la puerca lavada, lavarse ¿a qué? A emporcarse en el cieno. La marranita, el marranito. ¿O no lo han visto? Bueno. Consecuencias de volver atrás. Hay consecuencias espirituales, hay consecuencias emocionales, hay consecuencias físicas, hay consecuencias relacionales y hay consecuencias económicas. Se lo voy a decir como advertencia. Si una persona, si usted, si yo decidimos volver atrás en nuestra fe cristiana, vendrán consecuencias en lo espiritual. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Volver atrás es prácticamente volver a morir. Emocionalmente, toda la paz, todo el gozo, toda la bendición, la tranquilidad que tenías por conocer a Dios se va a perder. Emocionalmente entrarás en un estado de dolor y angustia que solamente puede recuperarse si otra vez te arrepientes y vuelves a Cristo. Físicamente también vendrán las consecuencias. Si somos cristianos, también nos enfermaremos, nos cansaremos, envejeceremos. Pero sin Dios estaremos en un riesgo mucho más alto de accidentes, de enfermarnos y por consiguiente de morir. Relacionalmente, una persona que se aleja de Dios entra en problemas, porque ahora su pecado romperá su comunión con las demás personas. Es mucho más frecuente, muchísimo más frecuente, que una pareja que está apartada de Dios pelee y entre en posibles divorcios que el que está caminando con Cristo en la iglesia. También hay problemas, pero es mucho más proclive a separarse una pareja que está alejada de Dios. Y por supuesto, cual sea la situación que viva de pecado, vendrán consecuencias económicas. El vicio es costoso. La inmoralidad es costosa. Las consecuencias de una vida desordenada traerán repercusiones en el trabajo, en los proyectos, en todo lo que hagas. Siempre habrá consecuencias económicas por el pecado en el que nos encontremos. Sin embargo, segundo punto, a pesar de todo esto, Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios tiene misericordia de sus hijos. Con todo y lo malo que podían ser, Dios tuvo misericordia de ellos. Letra A, por favor escriba: Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. El versículo 16 dice: y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Misericordioso es nuestro Dios, que a pesar de nuestra maldad, de nuestra rebeldía, de haber abandonado a Dios, nos sigue escuchando, hermanos. Qué bondadoso es nuestro Dios, que desde nuestra propia condición de pecado podamos levantar un clamor y decir: Señor, aquí estoy, perdón. Y que Dios nos escuche. Ahora, no te puedes acostumbrar a eso, porque ese es un problema que algunos tienen. Ah, no, yo me arrepiento. Ah, no, yo cambio. Ah, no, cuando yo me vea mal, dejo de hacer esto o aquello y busco a Dios, porque como Dios es un Dios perdonador. No, pastor, la gente no piensa así. Sí, hay algunos que lo hacen. Yo sostuve una conversación hace, no sé, el año pasado, con alguien, no aquí en Villavo afortunadamente, y me dijo eso. Me dijo: tengo la tranquilidad de que a pesar de que reincido en mi pecado, la promesa de Dios es que Él me perdona. Y cuantas veces peque en ese tema, Dios me va a perdonar.
Qué complejo, qué complejo. Porque la Biblia también dice, este mismo libro que dice eso, que Dios es nuestro perdonador, también dice que si insistimos en nuestro pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo y que ya no hay sacrificio por nosotros. Es como si nos volviéramos expertos en leer los textos bíblicos que nos favorecen y los que no, entonces los omitimos, ni los leemos, ni los conocemos. Nos agarramos de los textos que creemos al exprimirlos un poco nos benefician en algún sentido. Ahora, Dios escucha el clamor. Quiero animarte a que si te sientes lejos de Dios, clames a Él. A que si sientes que estás distante de Dios, tal vez no has caído en enredos graves, tal vez no estás metido en pecados de inmoralidad o cosas por el estilo. Tal vez comienzas a alejarte de Dios, como sea tu situación, clamemos a Él. ¿Para qué esperar a tocar fondo? ¿Para qué esperar a enredarnos en una serie de cosas que después traerán muchas consecuencias? Clamemos a Él. Es que no siento a Dios, clama. Es que no sé si creer, clama. Es que no he sentido a Dios nunca, clama. En estos días hablé con Edwin. Edwin es nuestro líder en Acacias, está en su proceso para pastor. Y él me dijo, yo quiero mejorar con el tema de mi oficio, y quiero mejorar con mi proceso, y quiero ser mejor predicador, y quiero aprender. Y apenas lleva predicando un año. Eso es muy poco tiempo, porque no lo hace todos los domingos, lo hace con alguna frecuencia. Y yo le dije, clame, levántese a la hora que sea, ahí al lado de su cama, bótese de rodillas y clame a Dios por eso. Y dígale a Dios, Edwin, habla con Dios y dile, aquí estoy, ayúdame. Y pues que es complicado, clame. Y en esos días muchas cosas están pasando en la iglesia, en Acacias. Hoy yo estaba en la parte de atrás mientras estaban cantando, y estaba ahí entre la gente. Pusieron mucho más sillas, había más sillas para poner, pero no caben en el auditorio. Y entonces le dije al que estaba conmigo, el que ayuda con el sonido, le dije, ¿por dónde paso hasta el púlpito? Porque estaba tan lleno que iba a tener que pasar entre la gente como fuera para poder llegar a predicar. Para decirles lo lleno que estaba el auditorio hoy. Hubo 150 personas en el auditorio, más los niños, mucha gente. Proceso que se ve primeramente por la misericordia de Dios, pero por el trabajo que está haciendo Edwin. Y lo escucho predicar y se nota su proceso. Y vino a predicar aquí, ¿qué día? Un domingo. Yo estaba en la casilla, predicó acá y se fue. Y yo llegué y le pregunté a 2 o 3, ¿cómo le fue a Edwin? Espectacular, pastor, buenísimo, pastor. Entonces digo, ok, se notó que el hombre está clamando. ¿Tienes problemas? Clama. ¿No sabes qué hacer? Clama. ¿No encuentras cómo abandonar un pecado? Clama a Dios. Tú vienes y me dices a mí, pastor, tengo un problema, estoy enredado con esto, con aquello, no logro abandonar esto, no sé cómo dejar aquello. ¿Qué crees que te diría yo? Bueno, aparte de eso, ¿qué le diría yo? Yo le diría, te entiendo, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, ven a la iglesia, te entiendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos luchas, porque es un pecado, no sé cuál será el pecado, pero es difícil, hay que seguir adelante. Y lo entendería, por grave que fuera, lo entendería, porque yo mismo tengo mis propias luchas y me identifico. Ahora, si yo, con mi pecado, con mi maldad, con mis errores, puedo entenderte, ¿cuánto más Dios? Entonces, si clamas a Dios, Dios, versículo 16, no podrá soportar tu angustia y te va a ayudar, pero clama a Dios, clamemos a Él. Él es misericordioso, Él es bondadoso. Dios es un Dios de oportunidades, segundas, terceras, quintas, miles de oportunidades, porque nos ama. Su paciencia sí tiene límites, por supuesto que sí, pero es muy amoroso y tierno
con nosotros. Por eso, por su amor, letra B, Dios provee un Salvador. Dios provee un Salvador. ¿A quién proveyó para Israel? Versículo 1 del capítulo 11, Jefté el Galaadita, de Galaad. ¿Quién era Jefté? Era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Oiga, hay como 2 o 3 personajes así en la Biblia, ¿no? Hijos de ese tipo de personas, de esa situación, rameras. Y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Entonces los hijos echaron a Jefté y lo sacaron. Entonces Jefté huyó, versículo 3, y se fue a tierra de Tob. Y allá se quedó. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, ¿qué hicieron los del ejército? Vayan y busquen a Jefté para que venga a ayudarnos. Entonces fueron y lo buscaron a Jefté, porque era un valiente guerrero. Y fueron y lo buscaron, y Dios provee un Salvador para el pueblo de Israel. Jefté vino y los liberó porque era un valiente guerrero. A Israel le fue provisto un Salvador, Jefté. ¿A qué Salvador te ha provisto Dios a ti? A nuestro Señor Jesucristo. Mire, Israel necesitaba a alguien que acabara con los filisteos y con los amonitas, y Dios lo levantó. Nosotros necesitamos un Salvador que nos dé vida eterna, que nos dé salvación, que nos ayude en medio de nuestras circunstancias, que nos saque de nuestra vana manera de vivir, que nos consuele, nos convenza, que nos lleve adelante, y ha provisto a Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Creer en Jesús. Y si hemos creído ahora, vivir para Él, entender en su propósito, su plan, y por supuesto aceptar que nosotros fuimos llamados a caminar con Él hasta el final. Letra C, Dios obra con poder. El Espíritu del Señor, versículo 29, vino sobre Jefté, y fue Jefté y acabó con los amonitas y acabó con todo el ejército enemigo. Versículo 32, Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, Pero Jefté hizo algo que no estaba tan bien. Ahora, ya Dios había dado la promesa de salvación, pero Jefté tomó una determinación. Punto 3. Escriba por favor: a la manera de Dios, no a la nuestra. A la manera de Dios, no a la nuestra. ¿Qué hizo Jefté? Jefté quiso hacer las cosas a su manera. Leamos un poquito de la historia. Dios dirige al pueblo de Israel, lo va a salvar, levanta a Jefté, lo traen, y Jefté se prepara para la guerra. Versículo 30. ¿Qué dice el 30? Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Él estaba seguro de que seguramente saldrían a recibirlo los siervos. Y Jefté ofrece, le dice a Dios que si le da la victoria, le entrega en holocausto a la persona que salga. Una mala decisión. Por eso letra A: con Dios no debo negociar. Con Dios no debo negociar. A nosotros nos enseñaron a negociar. La religión tradicional nos enseñó que se puede ganar el favor de Dios, que yo me lo gano. ¿Sí? Si yo hago algo bueno, Dios debe hacer algo bueno para mí. Vivimos en una sociedad que está inclinada
a hacer cosas buenas para ganarse el favor de alguien. Oiga, ¿me puede ayudar con algo? Sí, pero si lo hago me debe una. Y después cobramos. Oiga, ¿se acuerda que usted me debe una? Y después pasamos factura de esas deudas que nos pasan factura o la pasamos para poner el día esas deudas, ¿cierto? Y creemos que con Dios es así. Las famosas indulgencias. Y se dice, y fue motivado, fue creada la estrategia de querer con acciones religiosas, ceremoniales, ritualistas, místicas, legalistas, mover la mano de Dios. Si yo hago esto, Dios estará obligado a hacer esto o a hacer esto o esto otro, porque yo estoy haciendo mi parte, y así no funciona con Dios. Por eso es que hay muchas prácticas que no son bíblicas, que están lejos de agradar a Dios, pero algunos están convencidos que es la manera de mover al Señor. Aquí Jefté dijo: Señor, si tú me das la victoria, voy a ofrecerte en holocausto al primero que salga. Primero. ¿Quién le estaba pidiendo voto? No, era una práctica de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos, que tenían como costumbre ofrecerle a sus falsos dioses promesas, votos, buscando el favor de ellos. Entonces, como fulanito le ofrece a Baal su hijo, su hija, su casa, su finca, sus animales, como este le ofrece al otro Dios, le ofrece estas cosas, él creyó que a Dios también tenía que ofrecerle algo para que Dios lo bendijera. Estaba convencido de eso. Oiga, hermanos, muchos de nosotros venimos de la religión tradicional y llegamos a la iglesia cristiana y creemos que debemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, donde uno dice: entre más oro, Dios más me bendice. Entonces sale de la casa, ya va en la moto, en el carro, en la bicicleta y dice: ¡ay! No oré, hoy me va a ir mal. ¿Cierto? Porque entonces no se ha entendido lo que es la oración. No le estoy diciendo que no ore, le estoy diciendo que use la motivación correcta. Hágame un favor, hermanita Viviana, véndame un avisito para el carro, porque es que no le he puesto la etiqueta cristiana y me da miedo estrellarme. Como si escribiera ahí en el carro: soy cristiano, o Jesucristo me ama, o Juan 3:16, guarda el carro del accidente. No funciona así, no es de esa manera. Ahora, si quiere poner el aviso, póngaselo, pero no funciona, no es un amuleto, Entonces Jefté, primero, hace algo que no le están pidiendo, y segundo, le ofrece a Dios un sacrificio humano, cuando Deuteronomio dice: no acepto sacrificios humanos. ¿Por qué Jefté entonces le ofreció un sacrificio humano? O sea, la Biblia dice: no ofrezca sacrificios humanos, y Jefté lo hace. ¿Por qué? Por ignorancia, hermano. Muchas de las cosas que hacemos nosotros, suponiendo que son para agradar a Dios y que a cambio lo están deshonrando, lo hacemos enteramente por desconocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Por desconocimiento. Hoy les dije en Acasías: la próxima semana vamos a hablar si Jefté mató a la hija o no mató a la hija. Se miraban entre ellos: ¿Jefté? ¿Hija? ¿De qué está hablando el pastor? Ni idea del texto bíblico. Ahora, las personas nuevas, lógico, no han tenido un acercamiento a la escritura. Y los antiguos, para algunos es nueva la historia, ¿no?, de Jefté. Pues esto fue lo que pasó con este señor. No negociemos con Dios. Cuando una persona madura, crece en su fe, no negocia con Dios. No arranca orando: Señor, tú sabes que yo ofrendo en la iglesia, tú sabes que yo voy los domingos, tú sabes que yo leo la Biblia. Entonces, como yo ofrendo, voy, leo la Biblia, te quiero pedir que, como si a Dios pudiéramos hacerle la llave y obligarlo a que: Señor, me das, ¿cierto? Como con nuestros hijos. Yo siempre pongo a los pelados de ejemplo. Ellos en una actitud cariñosa, tierna: papi, ya recogí el reguero, papi, ya lavé aquello, papi, ya hice esto. Sí, ¿qué quiere? ¿Cierto? Papi, yo te amo mucho.
Préstame el carro. Sí, así ocurre. Entonces, creemos que con Dios es igual, que puedes condicionarlo para que hagas algo a favor tuyo, y no funciona así. No negocies con Él, no necesitas hacerlo. B, no debo afanarme a prometerle cosas a Dios. Pregunta, no me levante la mano, no me haga señas con las cejas, usted simplemente piénselo. ¿Cuántos aquí le han prometido cosas a Dios y le han incumplido? Yo quiero decirle que yo le he prometido cosas a Dios y le he incumplido. Y he tenido con dolor que pedirle perdón a Él. Señor, ese día que le prometí, que te prometí, me afané a prometerte. ¿Por qué lo prometí? Porque seguramente fue algún momento de apretón y uno ahí promete lo que sea. Yo escuché a un hombre diciendo, escuche esto, diciendo así: te prometo, Señor, que si ese trabajo me sale, un nombramiento para el resto de su vida, si ese trabajo me sale, nunca dejaré de diezmar. ¿Sabe cuál es su promesa? Promesa que tiene 26 años, 25 años, prometió eso. Y la promesa le duró, creo 2 o 3 meses. Nunca más cumplió la promesa. Todavía hablamos. Y alguna vez surgió la charla y me contó, tuve que pedirle perdón a Dios y arrepentirme porque fue una promesa, pidiendo el favor de que le saliera el nombramiento. No se afane a prometerle a Dios. Mire lo que dice la Escritura, el versículo Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 al 6. Cuando hagas una promesa a Dios, un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que hagas, la promesa que hagas, ¿qué debes hacer? Cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, promesas, a que hagas votos y no los cumplas. Nadie lo está obligando a prometerle nada, hermano. Nadie nos obliga. ¿No le ha pasado eso? Venga, si usted yo le prometo, no me prometa, tranquilo, vamos a hacerlo, no tiene que prometérmelo, cálmese, tranquilo. Pero con Dios creemos que podemos prometerle y después quedarle mal, no pasa nada. No, la Biblia dice, no hagas promesas, es mejor que no las hagas a que las hagas y no cumplas. 6, no permitas que tu boca te haga pecar, no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? No hagas enojar a Dios. Ahora, si tú le prometes algo a Dios hoy, ¿será que Dios sabe si tú le vas a cumplir? ¿Sí o no? Claro, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. No te afanes. No vas a lograr más el favor de Dios por prometerle. No lo vas a lograr. A Dios no lo puedes condicionar, no lo puedes presionar, coaccionar a que haga algo. No, con Dios no funciona así. Por último, letra C, debemos honrar a Dios en todo. Deshonramos por desconocimiento. ¿En qué debemos honrar a Dios? En todo, pero muchas veces lo deshonramos es por desconocer muchas cosas. Y aquí tengo una lista pequeña para terminar de las cosas que hacemos, a veces por desconocimiento y a veces ni siquiera por desconocimiento, o sea, sabiendo que no es así e insistimos. Cuando nosotros estamos buscando el favor de Dios, lo deshonramos creyendo que lo estamos honrando, cuando tenemos prácticas aparentemente espirituales. Es que si yo no como tal cosa soy más santo. Yo no como rellena, dicen algunos, porque yo sí como. Y hubo un tiempo que no comí rellena. Recién convertido, esa fue una frase que llegó.
no comerás de la sangre del animal, porque la sangre del animal es el alma, es lo otro. Y yo entonces dejé de comer rellena automáticamente. Después me arrepentí y volví a comer rellena. ¿Por qué? Porque comenzamos a estudiar la Biblia ya en su verdad general, y encontré que sí se puede. Pero cuando alguien me dice, pastor, no, yo no como rellena, yo le digo, gloria a Dios, porque la Biblia dice que el que no come, para Dios, no come. Y si alguien come, ¿qué dice la Biblia? Para Dios, sí come. ¿Y sabe qué dice? No juzgues al que come, ni juzgues al que no come. Es decir, ¿no vas a comer rellena? No la comas. Porque si la comes y tu conciencia te acusa, estás pecando. Pero si la comes sin que la conciencia te acuse, dice la Biblia que Cristo santificó todos los alimentos. Entonces es tu decisión. Otros que dicen, no, yo me he visto así porque al vestirme así me siento más santo, más santa. Ahora, si hay un tema de cuidado con respecto a vestir de manera, como dice la Biblia, las mujeres, decorosamente. Claro, por supuesto, hay un estándar con respecto a eso, por supuesto. Pero hay gente que cree que es más santa por vestir, por no maquillarse. Hay mujeres que creen que son más santas por no maquillarse. No, señoras. Gracias por preguntar. Creen que son más santas por no maquillarse, ¿cierto? Yo le hablo como marido, como esposo. Yo quiero ver a mi esposa bonita, no como un payasito, pero sí bonita. Y que se maquille, que se arregle, que se corte el cabello, que se lo tinture. Quiero verla bonita, pero no vestida de manera indecorosa o algo así. No, es que si yo hablo pasito soy más santo, porque la Biblia dice que no gritemos. Hay gente que cree eso, que queriendo honrar a Dios, lo que están haciendo es deshonrarlo por prácticas religiosas, místicas, legalistas, que no agradan al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia de esas prácticas? Todo eso de no comer, de vestir, de no vestir, de maquillar, de no maquillar, de ir, de no ir, todo eso con el tiempo cae en desuso. Son temporadas. Todo eso cae en desuso. La esencia es la fe cristiana, tu amor en Dios, tu intención constante de santidad, de buscar al Señor, de amar a Dios. Esa es la esencia. Todo lo demás son elementos de forma que no definen ni tu santidad, ni tu salvación, ni tu redención, ni tu vida cristiana. Lo que hagas, hazlo para el Señor, honrándolo, pero porque nace de aquí, profundamente guiado por la verdad de la palabra, no condicionado por elementos religiosos que carecen de una vida espiritual. Algunos tienen prácticas rituales porque creen que esa es la manera de agradar a Dios. Algunos piensan que es a través de promesas que se gana el favor de Dios, y comenzamos a deshonrarlo con cosas que no agradan al Señor. Creo en el balance, creo en los cuidados, creo en que la iglesia no se puede volver un circo, ni un lugar para hacer shows, ni una cantidad de cosas. Por supuesto que no. Pero hay una cantidad de situaciones que no agradan al Señor. Yo llegué a una iglesia, y termino. Llegué a una iglesia donde fui pastor año y medio y no se podía comer dentro del auditorio. Y yo creo que uno sí debe tener algún tipo de respeto por el auditorio, ¿cierto? Pero yo he sido siempre amigo de el incluir en nuestros eventos algo de alimento. A ustedes les consta, ¿cierto? Hace 8 días almorzamos aquí, refrigerio. El próximo domingo, que es aniversario, vamos a un refrigerio. Bien. ¿Y aquí dónde vamos a comer? Pues aquí adentro, a pesar del tapete, vamos a comer aquí adentro. Y llegué a la iglesia allá, y como que fue como unos 6 meses. No podía llegar a romper todo eso, porque pues es una tradición de 20, 30 años. Pero yo comencé a hablar con ellos y a decirles, bueno,
Hagámoslo con respeto, no en las reuniones, no en los servicios, pero en una hora adicional. Aprovechemos el auditorio, comamos algo sencillo, con respeto, y comenzamos a ir haciéndolo. Y fue bonito la transición, sin llegar a atropellar. Si llegas a atropellar, no, eso no funciona, está mal hecho, llega a atropellar. Pero a desmontar conceptos aparentemente espirituales. ¿Estás teniendo alguna práctica que crees que es espiritual y que no es espiritual? Revísalo. Por falta de conocimiento de las Escrituras. Póngase en pie, por favor, es tan amable. Quiero animarte a algo. Hoy faltó muchas personas porque como es festivo, algunos viajan, en fin, sé de varias familias viajando. Pero vamos a orar por todos los que no están, por toda la iglesia, Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar en Él, en su palabra, los elementos, los recursos para permanecer hasta el final en el camino de Dios, para no retroceder. Puedo usar un término muy evangélico. No vamos a descarriarnos, no vamos a echar para atrás. Que pueden venir momentos difíciles, sí, claro, momentos duros, de tentación, de desánimo, de cansancio, pero no vamos a retroceder, señores. La Biblia dice: no somos de los que retrocedemos. No somos. Nosotros este mes cumplimos 33 años de creyentes. 33. Y han habido momentos difíciles, duros, pero hoy la oración es la misma: Señor, no queremos retroceder. Aquí hay personas con muchos más años de evangelio y están perseverando. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que persevere hasta el fin. Vamos a perseverar en el Señor. Oremos. Padre eterno, anhelamos mantenernos en este camino. No es tan sencillo como algunos también procuran exponerlo. Tampoco es tan fácil. No es tan fácil soportar las presiones, los abates de este mundo. Tampoco es tan fácil. Pero tenemos la mejor ayuda, tu Espíritu Santo. Tenemos la mejor guía, tu palabra. Tenemos al más grande Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos al mejor Padre de todos, a nuestro Dios verdadero, a ti, Señor, que eres nuestro Rey, nuestra fortaleza. Ayúdanos, por favor. No queremos volver atrás. Aquí hay muchachos, nuestros adolescentes están en clase, nuestros niños están en clase. No queremos volver atrás, Señor. No queremos desviarnos. No queremos hacerlo. Queremos persistir en este caminar hasta el final. Para los que están comenzando, Señor, dales fuerzas mientras pueden dar pasos más sólidos, más fuertes, para que no sucumban, para que no caigan. A los que llevamos más tiempo en la iglesia, ayúdanos a persistir, dando pasos sólidos en la fe, creciendo siempre, madurando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. A los que están tambaleando, a los que están débiles, a los que están pasando por momentos de tentación, de invitación a volver atrás, a los que están en pecado en este momento, a los que están en prácticas inmorales, pecaminosas. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Danos fuerzas. Danos el perdón, la capacidad de un arrepentimiento sincero y una intención constante
de querer persistir, de no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, como dice la Escritura. No queremos volver atrás, porque entendemos que son muchas las consecuencias para quien retrocede. Gracias por tomarnos de la mano, por ayudarnos, por fortalecernos, porque tampoco lo podemos hacer en nuestras fuerzas, y no es a nuestra manera. No es con falsas promesas, no es con oraciones presionándote a que hagas algo, sino con una actitud correcta, una actitud dispuesta, una actitud espiritual, sometida a tu voluntad, a tu verdad, a tu justicia. Confiamos y esperamos en tu ayuda, en tu bendición, en tu amor, en tu gracia y en tu bondad en todo, mi Dios. A ti exaltamos, a ti alabamos, a ti adoramos, nuestro Señor Jesucristo maravilloso. Solo a ti, mi Rey. Amén y amén. Oremos un momento más. Stephanie Osuna fue diagnosticada con cáncer. No la conocemos, pero hay una familia aquí que está cerca de ella. De hecho, la niña que está aquí hoy es hija de ella y está al cuidado de esta familia. Es bien delicada la situación de Stephanie. Vamos a orar por ella. Y si alguien más tiene alguna oración para que hagamos por salud, por algún problema o algo por el estilo, este es el momento para que oremos. Padre maravilloso, nos ponemos de acuerdo para orar por Stephanie y por aquellas personas que están en este momento pasando por alguna crisis de salud. Las ponemos en tus manos y te pedimos, por favor, hagas un milagro maravilloso en ellos, en esta mujer que está en esta crisis. Mi Dios, tienes el poder para sanarla, el poder para cambiar el diagnóstico, el poder para hacer retroceder el cáncer y para traer bendición sobre ella. Eres el Dios que la creó y tienes perfectamente establecido tu propósito para ella. Por eso dependemos en nuestra oración de tu voluntad, creyendo, Señor, que es una posibilidad presentar nuestro clamor a favor de ella para que tú hagas un milagro. Ponemos en tus manos a Germán Andrés, a nuestro hermano Justiniano, ponemos en tus manos a nuestra hermana Yasmín, a todos los que están pasando por crisis de salud en este momento. Ayúdalos, por favor, ayúdalos, que tu milagro, tu poder sea real en todos ellos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias. Tomen su lugar, por favor.